Los monstruos marinos siempre han sido considerados como criaturas míticas, protagonistas de miles de leyendas. Pero la ciencia nos ha permitido conocer la verdadera historia acerca de estas bestias que alguna vez dominaron los mares prehistóricos de la Tierra. Entre ellos se encuentran tiburones con una sierra en la boca, criaturas de más de 20 metros de longitud, ballenas prehistóricas que se alimentaban de otras ballenas y mucho más a continuación. Estos son 10 aterradores titanes que vivieron en nuestros océanos durante la prehistoria. 10. Tylosaurus, el titán del Cretácico. El Tylosaurus fue el cazador más letal de los mares prehistóricos, listo para capturar y matar a cualquier criatura más pequeña que se cruzara en su camino. Gracias a sus mortíferas fauces alineadas a cada lado con 2 filas de dientes puntiagudos en forma cónica, este reptil acuático está estrechamente relacionado con los lagartos monitores actuales y con las serpientes del Cretácico superior. El Tylosaurus pudo alcanzar más de 13 metros de longitud, lo que lo convirtió en el más grande de los reptiles marinos dentro de la familia de los llamados mosasaurios. Como todos ellos, se caracterizaban por tener una cola larga y musculosa, verticalmente aplanada, que impulsaba al Tylosaurus a través del agua y les permitía emboscar a su presa con rápidos estallidos de aceleración. Además, sus extremidades aplanadas ayudaban a dirigir su cuerpo delgado y cubierto de escamas, tal y como hacen los lagartos a través del agua. El contenido estomacal conservado indica que este saurio seguía una dieta variada que incluía peces, tiburones y otros mosasaurios más pequeños. Aunque no se considera un dinosaurio, el Tylosaurus vivió junto a ellos y se extinguió aproximadamente al mismo tiempo. 9. Dunkleosteus, el pez acorazado. Dunkleosteus, cuyo nombre proviene del alemán y del griego antiguo que significa hueso de Duppel, es en honor al paleontólogo alemán David Dunklen. De este pez acorazado se conocen varias especies, pero para este vídeo solamente me centraré en la más conocida, Dunkleosteus de Rayleigh, la cual es la especie tipo y fue descrito y nombrado en el año de 1873. Durante el periodo Devónico superior, entre 382 a 358 millones de años, en lo que hoy es América del Norte, Polonia, Bélgica y Marruecos, Dunkleosteus de Rayleigh, además de ser la especie más conocida, es la más grande. Las estimaciones más altas de este pez acorazado son de casi 9 metros de longitud y un peso de 4 toneladas aproximadamente. Lo que hace que este pez esté en este vídeo son sus mandíbulas, las cuales podían ejercer una fuerza de 6.000 a 7.400 newtons. Esto gracias a que podía abrir y cerrar sus mandíbulas rápidamente, podía abrir sus mandíbulas en 20 milisegundos y completar todo el proceso entre 50 a 60 milisegundos. La presión que generaba era lo suficientemente fuerte para triturar y romper armaduras de otros peces acorazados de su tiempo. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros fascinantes viajes a través del tiempo y el océano. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para estar siempre al día con nuestras últimas aventuras. 8. Liopleurodon, el leviatán del Jurásico. El Liopleurodon, un género de grandes plesiosaurios, vivió durante el período Jurásico tardío en lo que hoy es Europa. Posiblemente fue el miembro más grande de la familia de los plesiosaurios, alcanzando un máximo de 15 metros de largo y pesando más de 30 toneladas. Su increíble cuerpo habría navegado silenciosamente a través de los mares poco profundos, impulsado por sus aletas. Se estima que el Liopleurodon pudo haber vivido durante más de 100 años. Los colores del Liopleurodon eran muy similares a los de un gran tiburón blanco, con escamas negras en la mitad superior de su cuerpo, probablemente para camuflarlo de las presas sobre él, mientras que la otra mitad de su cuerpo tenía escamas grises a blancas que lo camuflaban de las presas bajo él. El Liopleurodon poseía las características fundamentales del típico piosaurio, un cráneo grande y pesado con un hocico alargado, sostenido por un cuello corto, y 4 extremidades grandes en forma de aleta. Sus grandes mandíbulas tenían una hilera de dientes afilados como agujas, siendo uno de los carnívoros más grandes que ha existido. El Liopleurodon era el principal depredador en todas las áreas por las que pasaba. Su dieta consistía en tiburones, cocodrilos marinos, ictiosaurios, otros piosaurios y el Leetzichthys, el pez más grande que jamás haya existido. Al igual que el Kronosaurus, el Liopleurodon hizo su debut en Hollywood en la película Jurassic World 2. ¿Has quedado asombrado con las increíbles criaturas que ya hemos descubierto? Entonces prepárate para lo que viene a continuación.
Aún quedan monstruos marinos prehistóricos que te dejarán sin aliento. 7. Meteorhynchidae, los crocodilomorfos prehistóricos. Actualmente, uno de los animales más temibles de los ríos son los cocodrilos. Pero antes de estos, existieron un tipo de crocodilomorfos, los meteorrínquidos. Y en este vídeo voy a hablar del género más grande, Plesiosuchus. Su nombre proviene del griego antiguo que quiere decir próximo cocodrilo. Fue descrito y nombrado en el año de 1884. La única especie que se conoce de este género es Plesiosuchus mansellii. Durante el período Jurásico Superior, de 154 a 149 millones de años, en lo que hoy es Inglaterra, República Checa y probablemente en España, se le estima un tamaño de casi 7 metros de longitud. Contaba con un cráneo bastante largo, sus mandíbulas estaban equipadas con dientes bastante grandes y robustos, y la forma de su cuerpo maximizaba la hidrodinámica. Se tiene registro de que Plesiosuchus se alimentaba de pliosaurios y de otros reptiles marinos, siendo el depredador dominante de su ecosistema. Mientras continuamos explorando el increíble mundo de los monstruos marinos prehistóricos, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que en las profundidades inexploradas de nuestros océanos podrían existir todavía criaturas similares a estas que aún no hemos descubierto? Y pensando en nuestro próximo encuentro, ¿sobre qué otro animal te gustaría que habláramos? Déjame tu opinión en los comentarios. 6. Liviatán, el monstruo supremo de las profundidades. El Liviatán se encontraba en la cima de la cadena alimentaria y debió precisar mucha comida. Si bien los cachalotes modernos comen principalmente calamares, se cree que el Liviatán usó sus temibles dientes para matar a los de su propia especie, las ballenas barbadas gigantes. Los investigadores asignaron originalmente el nombre en inglés, el monstruo bíblico Leviatán, a esta ballena prehistórica, como el Leviathan Melvillei, dedicando el descubrimiento a Herman Melville, autor de Moby Dick. A decir verdad, los investigadores encargados de la excavación del Leviathan Melvillei eran todos fanáticos de esta novela. El Leviathan Melvillei medía entre 13.5 metros y 17 metros, aproximadamente lo mismo que un cachalote macho adulto moderno. Esto lo convierte en uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido. Los dientes de Leviatán medían 36 centímetros, considerándose los dientes mordedores más grandes de cualquier animal conocido, excluyendo los colmillos. Se distingue de los otros cachalotes rapaces por la cuenca del cráneo y la forma en que abarca toda la longitud del hocico. Usando sus dientes grandes y profundamente arraigados, es probable que haya cazado presas grandes cerca de la superficie. Su dieta pudo consistir principalmente en ballenas barbadas de tamaño mediano, entre 6 y 9 metros de largo. Probablemente también se alimentaba de tiburones, delfines y otros grandes vertebrados marinos, ocupando un nicho similar al de la orca moderna. 5. Mosasaurus, el reptil marino más popular. Continuamos con el que seguramente es el reptil marino más conocido y popular, Mosasaurus. Su nombre quiere decir lagarto del río Mosa. Fue descubierto en el año de 1764 y fue descrito y nombrado en el año de 1822. De Mosasaurus se conocen varias especies, las cuales se las dejaré aquí en pantalla, pero me voy a centrar principalmente en Mosasaurus ousmani. Existió durante el período Cretácico Superior, de 82 a 66 millones de años. Sus restos se han encontrado en lo que hoy es América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia y la Antártida. La especie más grande se le estima un tamaño de unos 13 metros de longitud, aunque se han encontrado huesos aislados que parece indicar que pudieron llegar a crecer hasta los 18 metros de longitud. Nada que ver con el mosasaurio con esteroides que vemos en Jurassic World, pero lo que es verdad es que Mosasaurus era el superdepredador de su momento y se puede alimentar prácticamente de cualquier animal, como tortugas gigantes, tiburones, y otros reptiles marinos, inclusive de otros mosasaurios. Se tiene evidencia fósil de que Mosasaurus participó en combates agresivos con otros individuos de su misma especie, ya que se han encontrado cortes, roturas y perforaciones en sus cabezas y en sus cuellos, inclusive dientes incrustados. Es una de tantas razones por las cuales Mosasaurus se encuentra en este listado. 4. Basilosaurus, el rey antiguo de los mares. El Basilosaurus era un tipo de ballena prehistórica depredadora del Eoceno tardío, hace aproximadamente 41-34 millones de años.
Los primeros fósiles se descubrieron a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos. Al principio se pensó que eran de un reptil gigante, de ahí el sufijo «saures», que significa lagarto. Sin embargo, más tarde se descubrió que el animal fue uno de los primeros mamíferos marinos. Fue común en el mar de Ticis y era el principal depredador de su entorno. Se alimentaba de tiburones, peces grandes y otros mamíferos marinos como el dorudón, similar a un delfín, que pudo haber sido su principal fuente de alimento. A diferencia de los cetáceos modernos, el Basilosaurus tenía varios tipos de dientes, caninos y molares, por lo que probablemente era capaz de masticar su comida, a diferencia de los cetáceos modernos que se tragaban la comida entera. Medían entre 15 y 20 metros, por lo que se les consideraba como uno de los animales más grandes que existieron hace 66 millones de años. 3. Megalodón, el mayor de los tiburones. Uno de los mayores monstruos y depredadores que hayan conocido los mares del planeta Tierra, el megalodón. Su nombre, que proviene del griego antiguo y significa gran diente, es adecuado dado su tamaño y poder. Los primeros fósiles fueron encontrados en la época del Renacimiento y fueron estudiados detenidamente hasta el año de 1667. Este tiburón prehistórico pertenece al género Carcharoples y vivió desde el Mioceno temprano hasta el Plioceno temprano, desde hace 23 hasta hace 3.6 millones de años. Una de las cuestiones más controversiales de este animal es que su anatomía completa es desconocida, ya que solamente se conocen dientes y algunas vértebras. Esto se debe a que los esqueletos de los tiburones son cartilaginosos. Las estimaciones más recientes sugieren un tamaño de unos 16 metros de longitud y un peso de más de 60.000 kilos, confirmándolo como el tiburón más grande que se ha encontrado y uno de los depredadores más letales en el mar. Se sabe que este tiburón se alimentaba de ballenas y delfines, como se evidencia por las vértebras de cetáceos con marcas de mordeduras profundas encontradas cerca de dientes de megalodón. 2. Leedsichthys, la bestia titánica del Jurásico. En 1889, el coleccionista británico de la era victoriana Alfred Leeds fue el primero en descubrir huesos de este pez gigante cerca de Peterborough, Inglaterra. Posteriormente se hicieron descubrimientos similares en sitios que van desde la Europa continental hasta América Latina. Lamentablemente, aunque se han encontrado los restos de más de 70 individuos, la mayoría son parciales y se encuentran en mal estado. Esto se debe a que este pez prehistórico tenía un esqueleto cartilaginoso que no se fosilizaba con facilidad. La falta de una columna vertebral ha hecho que sea difícil estimar la longitud exacta del Leedsichthys, pero según sus mejores estimaciones, los científicos creían que podría crecer hasta más de 7 metros y pesar hasta 50 toneladas. Sin embargo, el problema es que, a pesar de los restos fósiles encontrados, estos especímenes no aportan datos claros, lo que hace que las estimaciones acerca del tamaño de este titán sean muy divergentes. Por eso, el nombre completo de este pez prehistórico es Leedsichthys problematicus, lo que debería darte una idea sobre la controversia ocasionada en cuanto a su alimentación. Este pez jurásico estaba equipado con la friolera de 40.000 dientes que, sorprendentemente, no utilizaba para alimentarse de peces más grandes o reptiles marinos de su época, sino para filtrar y alimentarse de plancton, un comportamiento muy parecido al de una ballena azul actual. Los científicos creen que el Leedsichthys se extinguió hace unos 66 millones de años, tras ser víctima del evento catastrófico que mató a los dinosaurios. Su existencia allanó el camino evolutivo de los mamíferos marinos gigantes de la actualidad, como las ballenas azules, así como para los peces cartilaginosos, como las mantarrayas, los tiburones peregrinos y los tiburones ballena. 1. Kronosaurus, el destructor prehistórico. El Kronosaurus queenslandicus, que alcanzaba un tamaño de entre 9 y 11 metros, fue uno de los reptiles más grandes y mortíferos de la historia de la vida en la Tierra. Su nombre honra a la figura mitológica Cronos, padre de Zeus y líder de los titanes griegos. El primer fósil del Kronosaurus queenslandicus se descubrió en el noreste de Australia, en Queensland, en 1899, pero se nombró oficialmente en 1924. 3/4 de siglo después, un agricultor encontró otro espécimen más completo, más tarde llamado Kronosaurus boyacensis, en Colombia, un país conocido por sus serpientes, cocodrilos y tortugas prehistóricas. Hasta la fecha, estas son las únicas dos especies identificadas de Kronosaurus.
como otros pliosaurios, el Kronosaurus era un reptil acuático que tenía una cabeza alargada, un cuello corto, un cuerpo rígido impulsado por 4 aletas y una cola relativamente corta. Era carnívoro y tenía muchos dientes largos, afilados y cónicos. El contenido del estómago fósil del espécimen encontrado en el norte de Queensland muestra que el Kronosaurus se alimentaba de tortugas y plesiosaurios, pero también podría haberse alimentado de Eromangasaurus, con algunas marcas encontradas en el cráneo de uno de estos que podrían encajar con un ataque de Kronosaurus. Como dato curioso, esta especie hizo además su debut en Hollywood en la película Jurassic World. El océano es un lugar enorme, y en su gran totalidad, permanece inexplorado. Nunca se sabe cuándo podemos toparnos con el próximo animal que se creía extinto. Mientras tanto, debes tener cuidado de no encontrarte con ninguna de estas bestias que a día de hoy sí que habitan nuestro planeta. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros fascinantes viajes a través del tiempo y el océano. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para estar siempre al día con nuestras últimas aventuras.